Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje del área de Ciencias Sociales para séptimo grado. El contenido que abordaremos este día es la reforma liberal en Honduras. Les saluda la profesora Leiby Galeas del Instituto Departamental de Oriente Danlí El Paraíso y les invito una vez más a estar muy atentos y con toda la disposición para seguir aprendiendo. En este tiempo de confinamiento por la pandemia del COVID-19, recuerde tomar las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia. Lávese muy bien las manos con agua y jabón durante 30 segundos. Use mascarilla correctamente si sale de casa o hay un miembro de la familia enfermo. Mantenga el distanciamiento social de por lo menos 2 metros. Recuerde desinfectar todos los productos que ingresan a su casa con alcohol al 70%, cloro u agua con jabón, así como su ropa y zapatos. La expectativa de logro para este día es: definen la reforma liberal en Honduras e identifican a los personajes que la promovieron. Comencemos explorando sus saberes previos. ¿Qué entienden por reforma liberal? ¿Y saben quiénes son los personajes que aparecen en estos dos billetes? Exacto, lo han hecho muy bien. Conozcamos los antecedentes que dieron origen a la reforma liberal en Honduras. Después de la disolución de la República Federal Centroamericana en 1839, esta región entró en un periodo denominado conservador, liderado por el guatemalteco Rafael Carrera, cuyo objetivo era retroceder las medidas liberales impulsadas por Francisco Morazán, por lo que reinó la inestabilidad política debido a los enfrentamientos entre conservadores y liberales. Esto no permitió que Honduras se pudiera integrar al orden político y económico mundial. Sin embargo, tras la muerte de Carrera y el derrocamiento de los conservadores en Guatemala por parte de los liberales, comienza una nueva etapa en la historia de la región centroamericana. Los liberales de la época estaban influenciados por el ideal morazánico y la escuela positivista francesa, cuyo lema era orden y progreso, en oposición a la idea de atraso que representaba el régimen conservador. Y por otra parte, la revolución industrial, que vivían los países europeos y Estados Unidos, que demandaba una serie de materias primas que no se producían en sus países y que solo podían conseguir en regiones con climas cálidos como el nuestro, lo que provocó que las naciones desarrolladas comenzaran a realizar inversiones fuera de sus fronteras. Para entender qué es la reforma liberal, es importante conocer el significado de los dos vocablos que integran la palabra. Reforma hace referencia a un proyecto o ejecución de algo que proporciona mejoras o innovaciones a una situación, y el liberalismo es una ideología orientada al libre comercio, percibido como la manera más representativa de alcanzar el progreso. La reforma liberal se comenzó a implementar en Guatemala en 1871 y después se esparció por toda la región de Centroamérica, implementándose en Honduras a partir del año de 1876. El objetivo principal de la reforma liberal era promover el desarrollo socioeconómico a través de la modernización del Estado, permitiendo la entrada del capital extranjero y cediendo, en la mayoría de los casos, tierras a un bajo precio para el uso exclusivo de compañías y otorgando concesiones a las mismas. Se buscaba expandir el comercio, especialmente a los Estados Unidos de América y Europa Occidental. En consecuencia, el gobierno inició una política de importar bienes industriales y exportar materia prima, con el fin de generar fuentes de empleo y adquirir divisas para la administración pública. El símbolo de progreso de la época era el ferrocarril, un medio de comunicación y transporte que acortaba distancias para la población y sobre todo para el comercio, por lo que las primeras concesiones de este proyecto liberal estuvieron muy asociadas a la construcción de un ferrocarril que uniera todo el territorio nacional, el cual nunca se concluyó. La corriente liberal llegó a Honduras con los reformadores Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, quienes vivieron su juventud y se educaron en Guatemala, donde recibieron la influencia del gobierno liberal de Justo Rufino Barrios. Marco Aurelio Soto nació en Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1846. Ocupó los cargos de ministro de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Instrucción Pública en Guatemala.
fue gobernante de Honduras entre 1876 a 1883. Para llegar a la presidencia, fue apoyado por el gobierno guatemalteco de Justo Rufino Barrios para derrocar al presidente de Honduras, José María Medina. Tomó posesión de su cargo en Amapala el 27 de agosto de 1876. Marco Aurelio Soto pretendía dejar atrás el largo periodo de inestabilidad política, social y dar paso a la reforma liberal como nuevo proyecto político, económico y social para alcanzar el orden y el progreso. Durante su gobierno se dieron una serie de reformas a los códigos y leyes vigentes y se crearon muchos más. Se construyeron importantes obras públicas, se fomentó la educación primaria y la economía de exportación a través de la concesión a la Rosario Mining Company, de la que también era accionista. Le otorgó una concesión para la construcción del ferrocarril nacional, la cual fue transferida posteriormente a las compañías bananeras. Falleció en París, Francia, en 1908. Ramón Rosa nació en Tegucigalpa el 14 de julio de 1848. Fundó el periódico El Centroamericano en 1871 en Guatemala y en este mismo país ocupó los cargos de ministro de Gobernación y Relaciones Exteriores. Es considerado el principal ideólogo de la reforma liberal en Honduras, que implementó junto a su primo Marco Aurelio Soto. Falleció en Tegucigalpa en 1893. En conclusión, para dar fin al periodo conservador en Honduras, caracterizado por la inestabilidad política y la economía de subsistencia, se implementó en 1876 la reforma liberal en Honduras, como nuevo proyecto político, económico, social y modernizador para alcanzar el orden y progreso, a través del libre comercio y la apertura a las compañías extranjeras por medio de las concesiones de tierras, recursos naturales y nacionales, lo que implicó algunas consecuencias positivas y negativas para el país, como verán más adelante. Los impulsores de la reforma liberal en Honduras fueron Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. El primero fue presidente de Honduras entre 1876 a 1883 e implementó una serie de medidas modernizadoras en el aspecto legal, político, social y principalmente económico, otorgando una concesión a la Rosario Mining Company para la construcción del ferrocarril nacional. Su primo, Ramón Rosa, ocupó importantes cargos en su gobierno y es considerado el principal ideólogo de la reforma liberal en Honduras. Como tarea, responda en sus propias palabras las siguientes preguntas. ¿Qué fue la reforma liberal y cuál fue su principal objetivo? ¿Quiénes fueron los impulsores de la reforma liberal en Honduras y cuáles fueron sus aportes? Ilustre si tiene acceso a imágenes. Me despido con la siguiente frase de Ramón Rosa. En las alturas del poder se ponen a prueba los hombres. Muchas gracias por su atención. Seguimos educando. Quédate en casa.